Ah, quiero en esta tarde compartir lo que hemos estado tratando ya hace varias semanas, ¿no es cierto? Hemos estado hablando de un tema tremendamente importante que decía relación con el hecho de lo que Jesús quiere para nosotros, ¿no es cierto? Jesús quiere una iglesia libre, sana y poderosa. Y a veces nosotros no tenemos una iglesia libre, sana y poderosa. Eh, a veces la iglesia que somos nosotros no somos ni libres, ni sanos, ni poderosos. Y distintas razones, distintas circunstancias que hemos estado viendo durante estas semanas, ¿no es cierto? Recordemos que partimos, quiero recordarles cuando partimos, el inicio de esto fue el propósito de Dios para su iglesia. Y cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de una denominación en particular, no estamos hablando de la iglesia A, B, C, sino que estamos hablando de los creyentes, ¿no es cierto? De los creyentes. Ahora, y cuando hablamos de los creyentes, estamos hablando de todos los creyentes, esos son los que componen la iglesia. Ahora, y dijimos que el primer texto, lo primero que vimos cuando se nos hablaba de esto, era que Jesús había dicho en Juan que Él había venido para que tuviéramos vida y para que esta vida fuera en abundancia, ¿no es cierto? Pero esta vida muchas veces no es siquiera, no es abundante. Muchas veces como creyentes no vivimos una vida abundante, sino que a veces distan mucho de ser abundante la vida, ¿no es cierto? Pero el Señor quiere que nosotros vivamos una vida abundante, ¿ah? Una vida abundante. Ahora, sí también quiero recordarles que la palabra de Dios nos había dicho allí en el libro de Romanos y en varios textos acerca de vivir vidas triunfantes, vida victoriosa. Dice que iremos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Nos dice que además nos está diciendo que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero muchas veces yo me he dado cuenta que no es una realidad lo que dice la Biblia con lo que vive el creyente. Entonces, hemos estado traspasando y viendo todos estos textos o todos estos temas a través de todas estas semanas. Ahora, uh, y el lunes nos tocó ver un texto que está relacionado con la idolatría, ¿ah? Un texto que está relacionado con la idolatría, que es lo que el Señor quiere con respecto a la idolatría, ¿no es cierto? Ahora, y vimos la idolatría desde el punto de vista del Antiguo Testamento. Y si podemos hacer un recuerdo, dijimos que idolatría era desde el punto de vista religioso una estatua, una figura que se puede hacer con cualquier material, ya sea piedra, ya sea barro, ya sea cemento, ya sea yeso, ya sea madera, ya sea cartón, ya sea metal, cualquier elemento que le dé una forma y que el ser humano le rinda pleitesía a esa estatua, ¿ah? Le rinda pleitesía a esa estatua, transformándolo en un elemento que está por sobre Dios, ¿ah? Un elemento que está por sobre Dios. Ahora, uh, y dijimos que un sinónimo de idolatría es fetichismo. Un sinónimo de idolatría es fetichismo, el fetiche. El fetiche. Ahora, el ser humano, desde sus inicios de la creación, ha tendido hacia la idolatría. No ha pensado
en el Dios como un ser espiritual, sino que en su mente finita siempre ha querido darle una forma, ¿ah? Ha querido darle una forma a Dios. Y lo vimos en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Lo vimos con grandes hombres de Dios, incluso hasta el mismo Salomón. También Salomón cayó en pecado y levantó estatuas para ídolos, ¿no es cierto? Astarte y Quemos, dice la Biblia, ¿no es cierto? E hizo lo malo, no así como su padre David. Ahora, pero por extensión, ídolo es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Entonces, basándonos en ese concepto, que un ídolo es todo lo que le quita el primer lugar a Dios, decimos que el creyente sí puede tener ídolos. No debe, pero a veces los tiene. ¿Por qué? Porque un ídolo es el que le quita el primer lugar a Dios. Por lo tanto, si en mi vida, mi familia, el dinero, las posesiones, el trabajo, la carrera, etcétera, etcétera, cualquier otra cosa le quita el primer lugar a Dios, entonces se transforma en un ídolo. Se transforma en un ídolo. Entonces, ¿tienen los creyentes ídolos? Cierto, tienen los creyentes, muchas veces tienen ídolos, aunque no los reconocen como ídolos, aunque no saben que son idólatras, pero sí tienen. Ahora, ¿deben tenerlos? No, pero sí muchas veces lo tienen. Y lo tienen camuflado, guardado, porque no se dan cuenta que son ídolos, que no son ídolos, que son ídolos, perdón. Ahora, veamos lo que la Biblia nos dice. Veamos lo que la Biblia nos dice en el Nuevo Testamento con respecto a la idolatría. Ahora, Mateo 12 del 46 al 50. Mateo 12 del 46 al 50. Nos vamos a encontrar con un relato que está situado en la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Y dice así: mientras Jesús les hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos, quedando afuera. Perdón, dice, se presentaron su madre y sus hermanos, se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien les dijo: tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo. Y Jesús responde: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano, mi hermana, mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que pretende en este texto? Mira, Jesús, allá está tu padre, tus hermanos, y quieren conversar contigo. Quieren desviarle la atención a Jesús. Y Jesús dice, no, le dice, no. ¿Quiénes son mis hermanos, mi padre, mi madre, etcétera? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, Jesús no se deja engañar, no saca su atención, no saca su primer lugar centrado en Dios y centrado en lo que estaba haciendo por sus familiares. Ahora, no lo hace. Veamos qué nos sigue diciendo la Biblia. Ahora, ¿qué nos dice Mateo 13, 53 a 56? Un profeta sin honra lleva como subtítulo este pasaje. Dice, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí. Al llegar a su tierra comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Y la gente decía, ¿de dónde sacó este tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados, ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María? ¿Y no son sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todos sus hermanos? Así que ¿de dónde sacó todas estas cosas? Ahora, nuevamente,
nos encontramos a un Jesús predicando, hablando, haciendo milagros, etcétera, etcétera. Y la gente, maravillado, ve las cosas maravilladas y hacen una comparación y dicen, ¿y de dónde sacó estas cosas este? Pero si sus familiares están allí, su familia está allí, está con nosotros, la conocemos. Entonces, ¿de dónde sacó estas cosas este Jesús? Ahora, ¿qué está diciendo? Nuevamente quieren colocar a Jesús entre como la espada de la pared y decir, pero ¿cómo? Si estas familiares terrenales son tremendamente importantes para ti, estos son tus familiares. Ahora, despreciando o menoscabando la autoridad con que Jesús estaba predicando, estaba enseñando y estaba haciendo milagros. Ahora, y dice, ¿de dónde sacó estas cosas este? Ahora, y voy a nuevamente buscar otro texto que lo encontramos allí en Lucas 11 del 27 al 28. Mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud exclamó, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó, le dijo. Y Jesús dice, dichoso más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, nuevamente tratan de colocar a Jesús y complicarle la vida. Y Jesús nuevamente, Jesús vuelve a recalcar este tema y le dice, dichosos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Es decir, contrarresta que pongan por sobre la palabra y por sobre Dios a su familia. Porque aquí la mujer le dice, dichosa la mujer que te dio a luz y te amamantó. Importante, tremendamente importante, le dice. La quiere subir en escalafón. Pero ¿qué hace Jesús? Le dice, ¿sabes qué? Dichosos son los que oyen la palabra y lo obedecen. Ahora, veamos lo que nos dice 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios. No hay más dioses. No creyentes no tenemos el politeísmo. Tenemos un solo Dios. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador, una sola persona que media entre Dios y los hombres. Un solo mediador entre Dios y los hombres. No existe una otra persona que pueda mediar entre Dios y los hombres. No existe otra persona que pueda mediar entre Dios y los hombres. Si tú quieres llegar al cielo, el único camino, el único mediador es Cristo. Es Cristo. Porque dice la Biblia, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. Ahora, seguimos recorriendo la Biblia y seguimos viendo lo que la palabra de Dios nos dice. La palabra de Dios nos está diciendo. ¿Qué nos va a seguir diciendo la palabra de Dios? ¿Qué nos va a seguir diciendo la palabra de Dios? Ahora, en el libro de Hechos 17 del 16 al 29, en el libro de Hechos, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Pablo en Atenas. Recordemos que Atenas era Grecia y recordemos que los griegos eran pero politeístas y tenían altares por todos lados, altares por todos lados. Mire, es tremendamente importante este texto. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí.
algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban: parece que es predicador de dioses extranjeros. Miren, parece que es predicador de dioses extranjeros, no de todos los que tenemos acá. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Entonces se los llevaron, dice, a una reunión al Areópago. Y le preguntaron: ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta la que tú estás entregando? Ahora, ¿qué nueva enseñanza es esta la que estás entregando? Queremos saber estas cosas extrañas que tú estás hablando. Y dice la Biblia, el versículo 21 dice: y que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Y dice la Biblia que Pablo les dijo: ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Mire, comienza a describir cómo eran los atenienses. ¿Cómo eran? Ustedes son muy religiosos en todo lo que hacen. Y dice la Biblia que al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, incluso encontré un altar que estaba con una inscripción que decía lo siguiente: al Dios desconocido. Al Dios desconocido. Ahora, pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido, algo que ustedes adoran como el Dios desconocido, es el que yo anuncio. Ustedes adoran algo que no conocen. Eso que no conocen es el que yo les estoy anunciando, dice Pablo. Ahora, ese que yo les anuncio, el que ustedes desconocen, pero sin embargo lo tienen en una plaquita, en una inscripción, ese es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Y Él es el Señor del cielo y de la tierra. Ahora, recordemos que Pablo tenía dos costumbres. Cuando llegaba a alguna ciudad, iba a las sinagogas a predicar a Cristo a los judíos. Pero aquí lo vemos no entrando en una sinagoga, sino que aquí lo vemos en el Areópago, como en la plaza de la ciudad, en un lugar especial, y ahí les replica. Y les replica que ellos eran muy religiosos, que eran muy religiosos. Es más, tan religiosos eran que hasta tenían altar, un altar que decía al Dios no conocido. Entonces, Pablo usa la estrategia, una sabiduría de Dios para engancharse de esa situación, de ese Dios desconocido, de esa inscripción, para mostrarles el verdadero Dios. Y les dice: ese que ustedes no conocen, ese es el que yo les estoy hablando. De ese les voy a mostrar. Y les dice: ese es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay. Ese es el Señor de los cielos y de la tierra. No vive en templo construido por hombres. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, si no vive en templo construido por hombres, no puede tener una figura, no puede tener una dimensión, porque no hay capacidad para sostenerlo. ¿Qué templo podría sostener a Dios? ¿Qué edificio podría albergar a Dios? Ninguno. Si existiera la posibilidad, no hay ningún edificio que pudiera sostener a Dios, contener a Dios. Y además Dios es espíritu. Por lo tanto, no puede estar contenido en cuatro paredes. Ahora, ¿qué más sigue diciéndole Pablo? Ni se deja servir por manos humanas, como si Dios necesitara algo. ¿Qué necesita Dios de ti? ¿Qué necesita de mí? Dios no necesita nada. Él es el dueño de todo. Él es el Señor de todo. Él no necesita que yo le rinda nada. Él no necesita de mi pleitesía. Él no vive porque yo le rindo pleitesía. Él no vive porque yo le ame. Él no vive porque yo le sirvo, perdón. No, Él es autoviviente. Él no necesita de nada para vivir.
Él vive por sí mismo. A diferencia de uno que necesita de, Dios no necesita de nada. Es autovalente, autovidente, podríamos decir, autovive. Siempre ha existido. Por eso que Él dijo, yo soy el que soy. Siempre he existido. Siempre he existido y siempre existiré. No tengo fecha de inicio ni fecha de caducidad. Si usted compra algún producto, usted lee la etiqueta y dice fecha de cuando lo hicieron, fecha de creación, tal fecha. Y después, más bajito, fecha de expiración. ¿Cuándo se vence este producto? También se lo dice. Dios no es así. Dios no tiene fecha de inicio ni fecha de término. Y sigue él diciéndole a los atenienses, por el contrario, Él es quien da la vida a todos. Yo necesito de Dios para vivir, pero Dios no necesita de mí para vivir. Él existe por sí mismo. De un solo hombre hizo todas las naciones, dice, para que habitaran sobre la tierra, y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios, para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, porque Él trasciende todo, Él está en todo. En Él nos movemos y en Él existimos. Ahora, como algunos profetas o algunos poetas griegos dijeron, de Él somos descendientes. Pablo se recuerda de lo que algunos poetas griegos habían dicho y usa esa frase. ¿Cuál? De Él somos descendientes. ¿De quién? De Dios. Por lo tanto, le sigue diciendo, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como de oro, plata o piedra o escultura hecha como resultado del ingenio o de la destreza del ser humano. No, la divinidad no es hecha con piedras, plata, oro, escultura. No es el resultado del intelecto, del raciocinio, de la creación, de la mente de un ser humano que lo ideó, que lo pensó y lo creó en horno, etcétera, etcétera. No es el resultado así. Dios no es así. Por lo tanto, cuando alguien saca a Dios de su vida como el primer lugar, es un idólatra. Es un idólatra. Ahora, veamos lo que nos dice la Biblia allí en 1 Corintios 10, del 12 al 14. Por lo tanto, dice, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero fiel es Dios y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Puedo tener ídolos? Claro que los tengo a veces. ¿Los debo tener? No, pero a veces los tengo. Ahora, veamos estos últimos tres textos. Gálatas 5, 19, 20 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen muy bien. Inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría. La idolatría está ubicada en el rango de las obras de la vieja naturaleza. Entonces, cuando un creyente tiene idolatría en su vida, cuando un creyente está con ídolos en su corazón, está diciendo que las obras de la vieja naturaleza están actuando en su vida. Y sigue diciendo, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos. Entonces, todas estas son obras de la carne,
obras de la naturaleza pecaminosa. Cuando el creyente en su vida tiene ídolos, entonces, ¿qué pasa? Que está viviendo una vida bajo la naturaleza pecaminosa, bajo la vieja vida. Mire, veamos el penúltimo texto. Veamos el penúltimo texto. Primera de Juan 5, del 19 al 21. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos en el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Queridos hijos, apártense de los ídolos, dice el apóstol Juan. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Apártense de los ídolos. Mire lo que dice el último texto en Apocalipsis 21:8. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y de azufre. Esta es la muerte segunda. Entonces, culmino este tema. ¿Tienen los creyentes ídolos en su vida? Claro. ¿Es correcto? No. No. ¿Cuáles son los tipos de ídolos que los creyentes tienen en su vida? Todas aquellas cosas que le quitan el primer lugar a Dios. Todas aquellas cosas que le quitan el primer lugar a Dios. Esos son los ídolos. Cuando yo hago de mi familia el primer lugar, le he desplazado a Dios al segundo lugar. Cuando yo hago de mis hijos el primer lugar, he desplazado a Dios a un segundo plano. Cuando yo hago de mis posesiones, de mi profesión, de mis estudios, de mis bienes, de la televisión, de cualquier cosa, lo he puesto por sobre Dios, entonces me he transformado en un idólatra. ¿Hay en la iglesia del Señor idólatras? Los hay. Los hay. Ahora, vamos a orar al Señor. Porque es probable que hayan ídolos tan camuflados en tu vida que no te des cuenta que están estas cosas en tu vida. ¿Y quién mejor que Dios pueda revelártelas? ¿Quién mejor que Dios te las aclare, te las muestre y te diga, estos son los ídolos? Me has quitado la preeminencia, me has quitado el primer lugar por estas cosas. Señor y Padre Celestial, tú conoces nuestras vidas, conoces nuestro corazón, y tu palabra pueda, a través de tu Espíritu Santo, escudriñar nuestras vidas y mostrarnos si en nosotros hay ídolos, si en nosotros hay situaciones que estén ocupando el primer lugar por sobre ti. Te rogamos que tú las saques de nuestra vida. Te rogamos que tu Espíritu Santo las revele, las muestre, para que yo pueda conocerlas y yo pueda renunciar a la idolatría oculta, camuflada, que pueda existir en mi vida. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ser un Dios atemporal. Gracias por ser un Dios que trasciende el tiempo, que trasciende el espacio, que trasciende lo físico. Eres espíritu. No te puedes contener en un templo hecho de manos. No puede ponérsete en una estatua. No existe la forma de ponerte en estatua, una imagen, porque no hay cabida para ti. Tú que creaste los cielos y la tierra, ¿cómo te pueden poner y limitar a un pedazo de metal, de yeso? Tú trasciendes estas cosas, Padre. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu palabra.
Te ruego por aquellos hermanos que en este momento están pasando problemas, que están pasando necesidades. Padre, oro para que tú les sanes, oro para que tú les reconfortes. Aquellos que están pasando necesidades, oro para que les proveas, oro para que tú seas el Dios de provisión, oro para que seas el Dios de consuelo, oro para que seas el Dios de paz, el Dios de justicia, el Dios de sanidad, el Dios de santidad. Oro para que tú te reveles a su vida de tal forma que en esta hora ellos puedan experimentar la presencia tuya en sus vidas, Padre. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Si este mensaje te gustó, dale like. Y si fue de bendición, compártelo, compártelo. Puede servirle de bendición a otros. También recuerda que este mensaje y todos los otros mensajes o temas están siendo transmitidos a través de la página, un fanpage que tengo que se llama Reflexiones Bíblicas Prácticas. ¿Ah? Por ahí están, se transmiten estos videos. Tú los puedes ver, están todos, 16 más o menos, 16 a 18 grabaciones que hemos estado haciendo. Así que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo viernes.